Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Romero, soy licenciada en educación preescolar. Laboro como docente en el sector público desde el año 2017, acá en el municipio de Soledad, con un nombramiento provisional que fue dado a través del Banco de la Excelencia, lo que hoy en día es conocido como la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, Sistema Maestro. Bien, pues fui invitada a una entrevista por unas estudiantes de la Uniminuto, placer grande, ya que pues hice mi especialización ahí en esa universidad. Bien, entremos al grano. La primera pregunta que me hacen es qué repercusiones tiene para la profesión docente que existan dos estatutos vigentes. Bueno, repercusiones como tal muy relevantes no. Más que todo eso se discute mucho, repercute mucho es en la parte sindical, que es una pelea que se viene dando desde hace años, ya que el objetivo es tener que el magisterio esté unificado en un solo estatuto. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos estatutos? Bueno, diferencias sí hay y muchas. La primera, en cuanto al ascenso. Los profesores del 2277 que ingresaron a la carrera docente están regidos por un escalafón docente que tiene 14 niveles. Su ascenso es basado en el tiempo de servicio, estudios o capacitaciones y publicaciones. O sea, para poder ascenderlos el 2277 basta con años de experiencia y con estudios. A diferencia del nuevo estatuto, en este caso, al cual yo pertenezco, que es el 1278. El nuevo estatuto, que consta de 3 grados, normalistas y tecnólogos en educación, 2 licenciados y profesionales, 3 maestría y doctorado. Los grados anteriores tienen 4 niveles de salario, A, B, C, D. Los docentes pueden ascender en el escalafón únicamente después de haber cumplido 3 años dentro de la carrera docente y haber aprobado 2 de las 3 evaluaciones de desempeño anual. Sumado a lo anterior, los docentes deben aprobar con un puntaje igual o superior a 80. A 80 puntos la prueba de competencia y aptitudes básicas. Esta última, es decir, la evaluación después de una jornada de paro prolongada en el año 2015, se replanteó y se cambió por la presentación de un video de clase, el cual es evaluado por pares académicos. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas más importantes del decreto 2277 es la estabilidad. Ellos no tienen presión en el cumplimiento de sus funciones. Ellos no son evaluados por el rector. Ellos para ascender no tienen que presentar ninguna evaluación. Y en cuanto a desventajas del 2277, se expone el estancamiento salarial en el escalafón 14. Además, los docentes de este estatuto, o sea, los del 2277, manifiestan la aceptación completa de su estatuto y total rechazo al decreto 1278. La tercera pregunta que me hacen es qué diferencias hay entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre los docentes del sector privado y el sector público. ¿Qué les cuento? Diferencias muchísimas. Muchas. De hecho, todo docente en Colombia aspira a un nombramiento con el Estado. Segundo, la asignación salarial. Tercero, la sobreexplotación laboral. Cuarto, en los colegios privados la mayoría de los docentes tienen un contrato de trabajo en tiempo definido. Y en cuanto a la formación en el sector privado son más estrictos, requieren que sean normalistas o licenciados. En el sector público se da oportunidad a profesionales no licenciados para que ingresen a la carrera docente. Cuarta pregunta que me hacen. Si tengo varios años de experiencia en el sector privado y paso al sector público, ¿se mejorarían mis condiciones económicas y laborales? Notablemente. Por experiencia propia, lo digo, tengo un mayor ingreso salarial y mejor condición laboral. Les voy a poner un ejemplo. Un colegio privado, si hay un docente que no está en acuerdo o está en desacuerdo con alguna decisión tomada, ya sea por los administrativos, en este caso el cuerpo directivo, rector o coordinador,
en alguna situación que se haya presentado y quiera hacer valer lo justo, corre el riesgo de que lo despidan. O sea, aquí se hace lo que yo diga y tú no tienes por qué venir a reprocharme ni a venir a tachar las decisiones tomadas. En cambio, en el sector público no. Se presenta esta situación y eso llega hasta las últimas instancias. Es más, muchas veces pues se da un consenso entre la parte directiva y el docente, o sea, hace valer sus derechos, se tienen en cuenta los puntos de vista. Un ejemplo de ello, cuando en un colegio uno ve que están llegando los dineros, en un colegio público, están llegando dinero, uno le pide cuentas, los dineros que gira el Estado. El rector tiene que darle cuentas a sus docentes en qué fue invertido ese dinero girado por el Estado. Y también no solamente a los docentes, sino a los entes territoriales. La última pregunta dice, ¿qué impacto negativo crees que tiene la privatización de la educación para la profesión docente? Un impacto tremendamente negativo, colegas, futuras colegas. Primero que todo porque influye en gran medida en el desmejoramiento social, ya que imagínense, si la educación pasara a sector privado, las cifras de deserción escolar estarían en sumas exorbitantes. Por ejemplo, las familias de estrato 1 y 2 que devengan una precaria economía en el hogar, ¿cómo harían para pagar un mes de colegio de sus hijos si en caso tienen 4 y 5 hijos? Imagínense. Y las áreas rurales, por el acceso al sistema, son las que más llevarían del bulto. Esas zonas rurales apartadas, no hay para comer en la casa, no hay para pagar un servicio de luz, no alcanza la plata, mucho menos va a alcanzar para pagar un mes de colegio, 2 meses de colegio. Buenas tardes, cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a entrevistar a un docente del sector privado y vamos a darle paso para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Elías González, licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, 20 años de experiencia y actualmente soy docente del Colegio Internacional Altamira. Bueno, Elías, la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué diferencias hay entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre los docentes del sector público y del sector privado? Bueno, las diferencias son bastante marcadas. Te voy a hablar desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo con 20 años de estar trabajando en el sector privado. El sector privado, pues generalmente los profesores tienen un contrato a 11 o 12 meses. Es un contrato a término fijo. Es un contrato pues que se renueva anualmente teniendo en cuenta el desempeño laboral del docente y que pues de acuerdo al estrato del colegio en el que el docente labora, pues así será el salario el que devenga. Pues porque viene sabido que aquí pues en Colombia los colegios que tienen ciertas certificaciones internacionales y que además de eso pues se encuentran en un estrato socioeconómico alto, generalmente tienen unos rangos de salarios bastante buenos pues, para sus docentes y para que el desarrollo profesional que los mismos tienen. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro se nos da la oportunidad de hacer diplomados, maestrías, de viajar al exterior y de hacer mucho énfasis sobre todo en el desarrollo de la segunda lengua, que es el inglés, que es la asignatura que yo enseño. Ok, otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué opinas de cobijar al docente del sector privado en cuanto a estabilidad laboral con respecto a los docentes del sector público? Bueno, yo pienso que teniendo en cuenta el tipo de contrato que se maneja en el sector privado, pues pienso que sí sería bueno que los docentes del sector privado pudiésemos tener esa estabilidad laboral y un contrato indefinido, que es el contrato que manejan los docentes del ente estatal, ya que terminados los 11 meses del contrato, a pesar de que el salario sea muy bueno, si el docente no cumple con los requerimientos o pues tiene algún impasse
de tipo personal o laboral con el propietario de la institución, teniendo en cuenta que estas instituciones son de familias y son empresas, pues el docente simplemente es no renovado, su contrato no es renovado y eso pues lo deja en el limbo laboral. Sin embargo, ahí prima mucho el hecho de que el docente tenga un desempeño laboral excelente. Eso, pues, el lado positivo de eso sería ver que el docente tiene que hacer un esfuerzo muy grande y mantenerse al día con la pedagogía y con el desempeño excelente de su labor para poder ser renovado en su contrato, y pienso que eso pues es muy positivo, porque el docente se ve en la necesidad de mantenerse al día y mantenerse siempre responsable. De acuerdo. La última pregunta: ¿qué impacto negativo crees que tiene la privatización de la educación para la profesión docente? Bueno, como te decía anteriormente, el impacto negativo se vería en el hecho de los salarios en cuanto al estrato que maneja el colegio, porque si es un colegio privado que no cuenta con los recursos para mantener al docente con un buen salario, pues se vería afectado, ya que el contrato sería 10 o 11 meses y el salario sería igual o inferior a los docentes que trabajan en el ente estatal, que trabajan pues por escalafón. Eso generaría un desbalance en cuanto a lo que el docente por méritos y por estudios debería ganar, porque hay colegios pues aquí en la costa que, a pesar de que son privados, pagan el escalafón y solo pagan a 10 meses. Entonces eso desmejora la calidad de vida del docente, y además de eso la carga laboral es impresionante. Sin embargo, como te digo, tiene mucho que ver con el estrato del colegio, tiene mucho que ver con los recursos económicos que el colegio, que la institución tenga, y el rubro que está destinado a la contratación de docentes. Entonces, pues, si hubiese un desempeño, un rango de salarios competitivos para el docente y que lo motiven a mantenerse pues con sus estudios elevados y con su desarrollo profesional elevado, pues sería positivo. Sin embargo, esa privatización afectaría de manera negativa a los docentes que se encuentran en colegios que solo cuentan con los recursos para pagar igual que el gobierno, y además de eso no permiten que el docente se profesionalice y profundice más. Muchas gracias, Elías.